Bueno, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, mi hermano. Ya que ayer estaba viendo ya sea un live en la plataforma de TikTok Sí. de unos trinitarios y hay hermanos de la universidad y le planteaban la pregunta que por qué Jesús le decía, muéstranos o sea, Jesús decía que era necesario que él se vaya al cielo, pero que le iba a rogar al Padre para que le envíe un consolador. Les Ujú. preguntaba, le envió otro consolador y le preguntaban si era el mismo y ellos no sabían qué responder, decían sí. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Entonces los hermanos no daban ni para adelante ni para atrás, porque más adelante de esa misma cita bíblica Jesús habla clarito que él mismo va a venir. Él dice, vendré pronto a vosotros, quedaos Ujú. aquí, vendré pronto, ya, no os dejaré huérfanos, Sí. ya. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí voy a estar. Y cuando estés delante de la gente, no pienses lo que vas a decir, porque yo mismo Bueno, voy a hablar por ti. ¿cuál es la pregunta, hermano? ¿Por qué Jesús, o sea, cómo se le puede refutar a un trinitario cuando le pregunta, bíblicamente le pregunta a un unicitario o un hermano de la unicidad, se puede decir, por qué Jesús dijo que iba a rogar por otro consolador? Ya. Ya, ¿cómo uno puede mostrarle que es el mismo Jesús, sino que en otra función, pongamos, por aquí viene en carne y era necesario que suba y venga el Espíritu Santo, que es el mismo Ujú. Dios? Ujú. Bueno, ¿usted en qué país está, hermanito? En Ecuador, mi hermano, En Ecuador. ¿Miembro de cuál iglesia? Pentecostal Unida Internacional del Ecuador. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Hermano José Pareja Chalar. Sí, mi hermano. Bueno, hermanito, vamos entonces, vamos a responderle al hermano José Pareja acerca de lo que él nos está preguntando sobre Juan 14. Él dice que hay algunos hermanos que no pudieron dar eh, explicación de cómo o por qué Jesús dice en Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Que a quién se refiere allí? Bueno, es evidente que si nosotros leemos este texto nomás, si nosotros leemos este texto nomás, el verso 16 es evidente, solamente un texto, vamos a leer ese nomás. Entonces pareciera que Jesús, nuestro Señor, esté hablando de otra persona, otra persona distinta. Pareciera. Pero yo quisiera decirle a los hermanos y a los amigos trinitarios y binitarios que toman este texto, no más, este solo texto, el verso 16, para decir que Jesús está hablando de otra persona distinta. Ellos dicen, yo rogaré al Padre, uno, el Padre, yo de Jesús, el Padre es otro y el Consolador sería otro. Es completamente antibíblico. ¿Por qué es antibíblico? Primero, porque Jesús está demostrando en Juan capítulo 14 que Él es el Padre. Primero, Jesús le dice a Felipe, si me conocieses también a mi padre conocería y desde ahora le conocéis si le habéis visto. Felipe le dijo entonces, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, evidentemente ahí Jesús nos está diciendo que Él, al ser visto, está viendo al Padre. Es un ver de verlo literalmente, verlo, conocerlo literalmente. El que me conoce a mí, conoce al Padre, dice el Señor. ¿Por qué dice eso? Recordemos que el Señor Jesús está diciendo o manifiesta en Lucas capítulo 24, que él vino a cumplir todo lo que está escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. En esas escrituras, cuando nosotros vemos, la escritura nos dice que hay un solo Dios, el cual es Jehová, un solo Dios. Isaías 37, 16, 37, 20, Isaías 45, 5 y 6, el Salmo 86, 10, Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39,
Deuteronomio 32:6 nos dice que Jehová es el único Dios, Jehová es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. Todas esas escrituras nos manifiestan que Jehová es el único Dios, que Jehová es el Padre. Entonces, además nos dicen estas escrituras que Jehová, el cual es el Padre, el mismo vendría. Isaías 33:22, 35:4, Zacarías capítulo 9, Zacarías 10, Ezequiel capítulo 34. Nos dice todas estas escrituras que Jehová, el cual es el único Dios, el Padre, el mismo vendría. Vendría a salvarnos. ¿Sí? Y que sería visto. Zacarías capítulo 9, verso 1, dice que a Jehová el Señor debe mirar todos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Dice que vendría montado sobre un pollino hijo de carga. Zacarías 9:9. Y el verso 14 dice, Jehová será visto sobre ellos. Igualmente Isaías en el capítulo 40 dice que Jehová vendría, el verso 10, Isaías 40:10, y el verso 9 dice que siendo visto, dice, vean aquí al Dios vuestro, ve y vendrá Jehová el Señor. Entonces el Señor vendría, Jehová, el cual es el Padre, vendría siendo visto. Siendo visto ¿cómo? Como un ser humano. Isaías 7:14, Isaías 9:6 no lo declara, ¿sí? Isaías 60, verso 1 y 2, en la traducción antigua, Reina Valera antigua, dice que Jehová nacería. Léalo, por favor. Que Jehová nacería. He aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nacería ¿para qué? Para ser conocido como el Salvador, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso la Escritura nos muestra a Jesucristo como el Jehová del Antiguo Testamento, el Padre. Juan nos lo muestra. ¿Dónde nos lo dice? Por ejemplo, Juan capítulo 12, unos versos más atrás, el verso 12 dice, hermano Pareja, ¿está tomando notas? Bueno, siga tomando noticas ahí. Dice, capítulo 12, verso 12 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, escuche bien, que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron unas ramas y palmeras y saliendo a recibirle clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un asnillo o sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuál rey? Mire lo que dice Juan aquí. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que se las habían hecho. Se refiere a lo que dijo el profeta Zacarías, capítulo 9, verso 1, donde dice que Jehová será visto por los ojos de los hombres y por todas las tribus de Israel, viniendo sobre un pollino, hijo de animal de carga, el verso 9, capítulo 9, verso 9, y que Jehová sería visto. ¿Quién es ese? Es el mismo Jesucristo. Por lo tanto, es imposible que Jesús, en Juan capítulo 14, verso 16 en adelante, esté demostrando que él no sea el Padre, cuando él dice que él vino a cumplir todo lo que está escrito de él y que el que lo vea él ve literalmente al Padre. Por eso Juan, en su segunda carta, en el verso 4, dice que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Capítulo 4, el capítulo 1, el único capítulo de segunda carta de Juan, el verso 4 dice que el Padre fue el que dio mandamientos de amarnos unos a otros. Y ese Padre, según Juan capítulo 13, leamos verso 33, Juan 13, 33, vamos a leer allí. Dice, le dice Jesús a sus discípulos, hijitos, y mire cómo lo llama Juan, lo llama el Padre. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Entonces Juan está diciendo literalmente que Jesús es el Padre. Juan dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, que era el que había de venir. Ese es el Padre, el único Dios. Ahora, ya habiendo visto esto, ¿por qué Jesús dice, ya viendo que Jesús dice que Él es el Padre? Porque lo dice aquí literalmente. Juan lo dice literalmente. Ahora, ¿por qué Jesús dice, rogaré al Padre y os daré otro consolador? Debemos recordar que la Biblia dice que Jesús en su condición de hombre
ofrecería rogativas, ruegos, es decir, iba a orar. Está hablando de eso. Él vino a cumplir todo lo que está escrito él en la ley, los salmos y los profetas. Y según esto, Jesús como hombre debía orar. Isaías 53 dice, y orado por los transgresores. El Salmo 89 dice, Él me clamará, es decir, Él orará a mí. ¿Sí? Entonces, vemos que Jesús oraría. Y dice, para que el Padre os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Debemos recordar algo aquí. Debemos recordar algo aquí. Que Jesús es el que está con nosotros para siempre. Y eso lo dice Mateo capítulo 28, verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No puede ser que vayan a haber varios que estén con nosotros. El mismo Jesús lo dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, yo estoy con vosotros para siempre. Es lo que está diciendo. Y aquí nos recalca que Él es ese que estará con su iglesia para siempre. Vamos a leer, dice, el Espíritu de verdad. Mire que no es otro Espíritu, no es otro consolador, no es otro. Es el mismo Jesús, pero ya no en su condición de hombre, sino en su manifestación de Espíritu. Vamos a leer. Hermano, ¿usted tiene el celular en altavoz? ¿Aló? ¿Tiene el celular en altavoz? No, mi hermano. Se oye un eco. No, no tengo el celular en altavoz. Bueno, vamos a mirar. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo. Aquí Jesús, aquí nuestro Señor, comienza a identificar quién es ese consolador. Leamos. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo hago una pregunta. Ellos le conocían. Jesús dice que ellos le conocían porque vivía con ellos. Hermano, ¿quién era el que vivía con ellos? Hermano, Jesús. el mismo Jesús. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es decir, vive con ustedes. El único que vivía con ellos era Jesús. Y estará en vosotros. Mire lo que dice aquí, estará en vosotros. Ese que vive con ellos es el que iba a estar con ellos. Jesús es el que vive con ellos y estará en ellos. Por eso dice estará con vosotros hasta el fin del mundo o para siempre. Aquí Jesús vuelve y se identifica como el Padre. Verso 18. No os dejaré huérfanos. ¿Vendría otro? No dice, vendré a vosotros. ¿Sí? Es el mismo que vendría. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Recuerde esto, Jesús dijo que ellos le conocían porque moraba con ellos, pero estaría también en ellos. ¿Quién es ese? Es el mismo Jesús, el cual es el Padre que no nos dejaría huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, y yo en vosotros. Ahora, de aquí en adelante Jesús nos manifiesta que el Consolador, el Espíritu de verdad, es Él en su manifestación en espíritu. Leamos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Estoy leyendo el verso 21. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces vemos que el Consolador es el mismo Jesús, pero no como un hombre ya para venir o que vino a redimirnos, sino que ya vendrá como el Espíritu. Por eso Jesús en Apocalipsis, ya habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de su sacrificio, por medio de su muerte en la cruz, ya no, imagínense cómo se presenta.
el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo Señor Jesucristo se está identificando como el Espíritu, ¿sí? Y solamente hay un Espíritu, solamente hay un Espíritu. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí es que, primero, su oficio como el sacerdote, como el que ruega, como el que intercede. Segundo, que él mismo es el Padre, no dejándonos huérfanos, ¿sí? Que el que lo vea, él ve al Padre cumpliendo lo que dicen las Escrituras. Tercero, que él mismo sería el que estaría con nosotros para siempre. Él mismo es el consolador. Debemos decir algo. Aquí la palabra es paracletos. ¿Sí? Ese significa consolador, paracletos, el consolador. Y recordemos que en Primera de Juan, capítulo 2, Juan dice que el consolador es Jesucristo, el paracletos o abogado. Eso es lo que significa consolador, paracletos, abogado. ¿Sí? Y Juan dice, hijitos, vamos a leer allá. Para que lo busquen en el texto griego, ¿no? Búsquenlo allí. Es paracletos, significa abogado o consolador. Pero la Reina Valera no le ha puesto aquí consolador. ¿Por qué? Porque sabe que si le coloca consolador, entonces está manifestando que Jesucristo sí es el consolador. Pero leamos, dice, hijitos, capítulo 2, verso 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, consolador, paracletos, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el paracletos? El mismo Jesús. En Primera de Juan, capítulo 5, dice aquí, verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu. Yo le preguntaría al hermano, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús, el mismo, sí, mira, sí, mira, el mismo evangelista, el mismo escritor nos está diciendo que Jesús, el cual es la verdad, él mismo es el Espíritu. Por eso Juan escribe en lo que el Señor le muestra en Apocalipsis, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Señor es el Espíritu. El mismo Pablo dice, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está eso? Usted lo encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu y Dios es Espíritu y Jesucristo es el único Dios, el Padre. Juan lo dice. Juan ya miramos que Juan dice que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Y ese Padre es Jesucristo. Jesucristo es el único Dios, el Padre. Él mismo es el Espíritu, porque Jesucristo es el todo en todos. Entonces, hermanos, no nos dejemos atemorizar por los amigos trinitarios que dicen, bueno, mire, entonces Jesús se va a rogar a sí mismo. Entonces Jesús es el mismo Dios que se va a enviar a él mismo. No nos dejemos, Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Demostrémosle que un verso, un solo texto primeramente, no es doctrina. Segundo, el texto no puede ser contexto del mismo. El contexto lo podemos dar con textos próximos o con textos alejados, es decir, usando otras escrituras. Y como vemos, la escritura misma nos dice que Jesús es el Espíritu, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Él mismo es el consolador, ese Espíritu que está en nosotros, porque Él es el que estará con nosotros, en nosotros,
hasta el fin del mundo. Mis hermanos, no se dejen apabullar por el trinitarismo. Léanle lo que les sigue de allí, de Juan capítulo 14, el verso 17 en adelante. Eso no lo pueden leer ellos. Háganle las preguntas. Dígale, ¿quién es el que vivió con ellos, que ellos conocían que estará en ellos? Hágale la pregunta, ¿quién era? Pues el hermano le respondió, ¿quién era mi hermano? Jesús. El mismo Jesús. ¿Quién dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? ¿Quién era ese? ¿Quién era el que había de venir? Jesús. ¿Cómo vendría? Como el consolador, como el espíritu de verdad, al cual ellos conocieron y estaría en ellos. Es su manifestación en espíritu. Mi hermano. Amén, hermano, aquí estoy. ¿La pregunta fue satisfecha o le quedó duda? No, sí, mi hermano, clara y concisa, mi hermano. Bueno, mi hermano, aquí ya sabe que cualquier duda que tenga, cuente con este su siervo. Amén, mi hermano. Bueno, mi hermano, ¿en qué ciudad de Ecuador está usted? En la provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, Bueno. país de Ecuador. Bueno, mi hermano, saludes a los hermanos por allá y ayúdeme a compartir las conferencias por allá, mi hermano. Amén, mi hermano. Hágale, comparta, ayúdeme allá compartiendo las conferencias con los hermanos. Dígale, vea, hermano, vea. Estas conferencias son excelentes, buenísimas. Así, mi hermano. Bueno, hermanito, Dios me le guarde. Amén, hermano, igualmente. Gracias, bueno. mi hermano. Que el Señor lo bendiga. Amén, hermanito. Bueno, para mí es un honor, de verdad es un honor poder responder a todas las preguntas que nos hacen nuestros hermanos. Para mí, yo trabajo, mis hermanos, trabajo para ustedes de verdad. Trabajo para ustedes todos los días respondiendo preguntas. Este es mi trabajo, lo hago con el mayor de los gustos, trabajando para ustedes. Pero no se olviden, por favor, que también ustedes, hermanos, nos ayudan poderosamente. Nos ayudan compartiendo las conferencias, dejándonos sus preguntas. Vea, hoy he recibido varias preguntas, las cuales he contestado aquí en el programa, dejándonos sus preguntas. Hermano, no se quede con la pregunta. No se quede con la pregunta. Venga y, hermano Cerrato, explíqueme esto, hermano. Yo con el mayor de los gustos lo hago. Si en el momento no puedo, pues será despuesito. Después lo llamo, les digo yo, después lo llamo. Y hablamos y compartimos y hacemos el programa. Pero no se quede con la duda. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. No se olvide, por favor, lleven los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. ¿Sí? Lleve todos estos libros al más 57 318. Llame por favor a ese WhatsApp, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Llama y pide tus libros. ¿Listo, mi hermano? Entonces, hágale y déjeme ahí también en el WhatsApp, déjeme su pregunta. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.